Bienvenidos a Crónicas del Pasado, el canal donde desentrañamos los episodios más apasionantes de la historia. Hoy viajaremos al corazón del último gran acto de Egipto como reino independiente. Durante siglos, el Nilo había visto alzarse pirámides, faraones y dioses inmortales. Pero en el siglo I a.C., ese mundo ancestral pendía de un hilo. En medio de intrigas palaciegas, guerras y el implacable ascenso de Roma, surge una figura que desafiaría al destino. Cleopatra VII, reina, diplomática, estratega y la última soberana de una civilización milenaria. Si te apasionan estas historias que cambiaron el rumbo del mundo, suscríbete ahora al canal y acompáñanos en este viaje al Egipto de Cleopatra, donde la política, la guerra y la ambición se cruzaron en las orillas del Nilo. Durante el siglo IV a.C., el mundo antiguo experimentaba cambios monumentales. La muerte de Alejandro Magno en 323 a.C. dejó un vacío de poder que rápidamente desencadenó la división de su vasto imperio entre sus generales, conocidos como los diádocos. Uno de estos generales fue Ptolomeo, quien tomó las riendas del antiguo reino de Egipto, una tierra con milenios de historia, tradición y poder cultural. Así comenzó la dinastía Ptolemaica, una dinastía que, aunque de origen griego, se enfrentaba a la compleja tarea de gobernar un pueblo milenario con sus propias tradiciones, creencias y estructuras sociales. Esta paradoja definiría gran parte de la historia tardía de Egipto. Ptolomeo I Sóter, el fundador de la dinastía, era un general hábil y astuto. Entendió que para mantener el poder debía adoptar algunos símbolos egipcios, pero a la vez preservar la cultura helénica que él y sus soldados traían consigo. Así, los primeros reyes ptolemaicos se presentaban como faraones tradicionales, construyendo templos y patrocinando cultos religiosos, pero gobernaban desde Alejandría, una ciudad helenística que se convertiría en la joya del Mediterráneo oriental. Alejandría, con su puerto estratégico y la famosa biblioteca, se transformó en un centro de conocimiento, comercio y política. Era un símbolo del poder combinado griego y egipcio, y un faro que atraía a filósofos, científicos y comerciantes. Sin embargo, esta fusión cultural no siempre fue pacífica. La sociedad egipcia se dividía en varias capas y grupos con intereses muchas veces contrapuestos. Los griegos, principalmente la élite gobernante y mercantil, disfrutaban de privilegios y control económico, mientras la mayoría de la población era egipcia, con una identidad y tradiciones ancestrales profundas. Esta diferencia fomentaba resentimientos y conflictos latentes. Pero más allá de las tensiones sociales internas, el verdadero problema era la creciente influencia romana. Desde el siglo II a.C., Roma había emergido como una potencia dominante en el Mediterráneo, absorbiendo territorios y extendiendo su influencia política y militar. Egipto, con su riqueza agrícola, especialmente en el grano, era un objetivo estratégico para Roma. Las sucesivas crisis internas de la dinastía Ptolemaica, marcadas por luchas de poder, asesinatos y traiciones, debilitaban la capacidad del reino para sostenerse frente a presiones externas. La corrupción y la decadencia minaban la estabilidad del Estado y de sus instituciones. Estrabón, el geógrafo griego, observó esta realidad en su obra Geografía, escribiendo que Egipto, aunque conservaba la majestad y los ritos antiguos, estaba dividido en su alma, con un pueblo dividido entre la tradición y la influencia extranjera. Sus palabras capturan la complejidad de un reino que intentaba mantener un equilibrio inestable entre su identidad milenaria y las nuevas corrientes de poder. La dinastía Ptolemaica también enfrentó problemas económicos. La producción agrícola seguía siendo abundante, pero la corrupción y el aumento de impuestos afectaban al campesinado. Además, la dependencia económica de Roma y las exigencias de esta potencia limitaban la soberanía real. Egipto se había convertido en una pieza clave en el engranaje de Roma, proveedora de grano para alimentar las ciudades italianas y sus ejércitos. En este contexto complejo, los reyes ptolemaicos vivían con el constante temor de conspiraciones internas y amenazas externas. La fragilidad política era patente y los conflictos por el trono eran un elemento permanente en la historia del reino.
Este panorama fue el que recibió Cleopatra VII cuando nació en el 69 a.C. Su ascenso al trono se produciría en un Egipto marcado por la incertidumbre, la influencia extranjera y el deseo de preservar una herencia cultural que parecía a punto de desaparecer. Cleopatra VII, Thea Philopator, nació en el año 69 a.C., en una época turbulenta y decisiva para Egipto y el mundo mediterráneo. Era hija de Ptolomeo XII Auletes, un rey cuya figura estuvo marcada por la dependencia política y económica de Roma y por un reino en crisis. Desde sus primeros años, Cleopatra se formó en el cruce de culturas que definían su tierra. Un Egipto milenario y orgulloso, con tradiciones ancestrales, y una dinastía griega que pretendía gobernar con los símbolos y el prestigio de los antiguos faraones. La educación de Cleopatra fue excepcionalmente amplia y sofisticada, incluso para los estándares de la élite helenística. Recibió instrucción en múltiples idiomas, incluyendo el griego, que era la lengua oficial de la dinastía tolemaica, y el egipcio, algo que ningún otro miembro de su familia había aprendido con tanta fluidez. Se cree que también dominaba el latín, esencial para las relaciones diplomáticas con Roma, y otras lenguas de las regiones circundantes. Esta poliglotía no solo demostraba su inteligencia, sino también su voluntad de conectar con diferentes pueblos y culturas, lo que sería crucial para su papel como soberana. Además de los idiomas, Cleopatra estudió filosofía, matemáticas, astronomía, literatura, política y retórica. La influencia de la cultura helenística, particularmente la de Alejandría, fue fundamental en su formación. La ciudad era un centro intelectual de primer nivel, hogar de la famosa Biblioteca de Alejandría y la Escuela de Alejandría, donde se reunían los más grandes pensadores, científicos y artistas. Allí, Cleopatra pudo acceder a conocimientos avanzados que superaban el marco tradicional de la educación femenina de su época. Pero más allá del conocimiento formal, Cleopatra desarrolló una astucia política y una comprensión profunda de la naturaleza humana. Su educación incluyó lecciones de estrategia, diplomacia y liderazgo, preparándola para los desafíos que enfrentaría en su lucha por el poder y la supervivencia del reino. Plutarco, en su obra Vidas Paralelas, describe a Cleopatra como una mujer cuya inteligencia y capacidad para hablar directamente a las necesidades y esperanzas de su pueblo la hacían sobresalir entre los gobernantes. No era simplemente una figura decorativa o una femme fatale, como la retrataría la propaganda romana posterior, sino una líder completa que combinaba carisma, cultura y una voluntad férrea. Su profundo conocimiento de la religión egipcia fue otro aspecto que la distinguió. Cleopatra no solo respetó las tradiciones religiosas de su pueblo, sino que se presentó como la encarnación viva de la diosa Isis, una estrategia que fortalecía su legitimidad y la hacía cercana a sus súbditos. A través de rituales, vestimentas y símbolos, se insertó en la mitología egipcia, abrazando la imagen de una faraona auténtica, algo inédito en su dinastía. Este enfoque cultural y político le permitió conectar con la población egipcia, que se había sentido marginada bajo el dominio griego. Su habilidad para navegar entre dos mundos, el helenístico y el egipcio, fue clave para su ascenso y para mantener el poder en un momento de crisis y fragmentación. En un contexto de tensiones internas y presiones externas, la formación de Cleopatra no fue un simple privilegio, sino una herramienta indispensable para la supervivencia. Su juventud estuvo marcada por la necesidad constante de adaptarse, aprender y maniobrar entre enemigos y aliados, en un tablero de ajedrez político en el que se jugaba la independencia de Egipto. Su inteligencia fue su mejor arma, y el dominio de la palabra y la cultura su escudo más fuerte. Así llegó el momento de que esta joven, preparada para liderar, enfrentara la lucha que definiría su destino y el de su pueblo. En el año 51 a.C., tras la muerte de su padre Ptolomeo XII, Cleopatra VII ascendió al trono de Egipto, marcando el inicio de un periodo turbulento y decisivo para el destino del reino. Sin embargo, su reinado no fue solitario ni sin complicaciones, ya que según la tradición ptolemaica, gobernaría junto a su hermano menor, Ptolomeo XIII, que entonces tenía apenas 10 años. La corregencia entre Cleopatra y Ptolomeo XIII
una figura débil y manipulable debido a su juventud, pronto se tornó en un escenario de conflictos y luchas de poder. Los consejeros y guardias que rodeaban al joven rey tenían intereses propios y veían en Cleopatra una amenaza a su influencia. La tensión entre los dos hermanos escaló rápidamente hasta convertirse en una lucha abierta por el control absoluto del trono. Cleopatra, con su formación política y su carisma, buscó consolidar su autoridad y controlar el aparato estatal, mientras que los sectores que apoyaban a Ptolomeo XIII, principalmente cortesanos y altos funcionarios, intentaban limitar su poder. Esta división reflejaba las fracturas internas de la corte tolemaica, marcada por rivalidades familiares y conspiraciones constantes, un fenómeno común en la dinastía. Este conflicto interno tuvo un impacto inmediato en la estabilidad del reino. La guerra civil estalló en el corazón de Egipto, debilitando sus estructuras políticas y abriendo la puerta a la intromisión extranjera, especialmente de Roma, que estaba en plena expansión y observaba con atención los acontecimientos en Alejandría. En medio de este escenario, la llegada de Julio César a Egipto en el año 48 a.C. representó un punto de inflexión. César, perseguido tras su victoria en la guerra civil contra Pompeyo en Roma, se encontró en una tierra donde el poder estaba en disputa. Pompeyo, buscando refugio, había huido a Egipto, pero fue asesinado por orden de los consejeros de Ptolomeo XIII en un intento de ganar el favor del general romano. Sin embargo, esta acción no tuvo el efecto esperado. César, lejos de mostrarse complacido, se indignó ante el asesinato de Pompeyo, a quien consideraba un senador romano y enemigo político, pero también parte del orden republicano. Aprovechando la inestabilidad en Egipto, César decidió intervenir, apoyando a Cleopatra en su lucha contra su hermano. La historia cuenta que Cleopatra logró entrar en el Palacio Real de Alejandría para entrevistarse con César de una manera que ha pasado a la leyenda, envuelta en una alfombra o saco de tela que fue desplegado ante el general romano, revelando su presencia y sorprendiendo a César. Este acto de audacia simboliza la mezcla de inteligencia, valentía y teatralidad que caracterizó a Cleopatra. La alianza con César fue clave para que Cleopatra recuperara el trono. La intervención militar romana condujo a la derrota de Ptolomeo XIII en la guerra civil que siguió, y a su muerte en circunstancias que aún hoy generan debate entre historiadores. Con la protección de Roma, Cleopatra se coronó como la única soberana legítima, aunque debía mantener como corregente a su hermano menor, Ptolomeo XIV, un movimiento estratégico para respetar las tradiciones faraónicas de corregencia y evitar la apariencia de ruptura con la dinastía. Este periodo estuvo marcado por un delicado equilibrio político. Cleopatra utilizó su relación con César no solo para asegurar su trono, sino para reforzar su posición ante la nobleza egipcia y la élite helenística. Pero también fue un tiempo de ambiciones personales y familiares, donde la dinastía ptolemaica buscaba sobrevivir en medio de las fuerzas expansivas de Roma. Plutarco y Suetonio nos ofrecen detalles de esta época, resaltando la capacidad de Cleopatra para combinar el arte de la política con el uso de su imagen pública. Fue en este momento cuando comenzó a construirse el mito de una reina, no solo bella, sino inteligente, capaz de manejar con destreza las complejidades del poder. Este ascenso al trono y su conflicto con Ptolomeo XIII no solo marcaron el inicio del reinado de Cleopatra, sino que pusieron en evidencia las tensiones internas y externas que definirían su vida y la historia de Egipto en los años siguientes. La relación entre Cleopatra Sepnio y Julio César es una de las alianzas políticas más estudiadas y fascinantes de la antigüedad, pues no solo definió destino de Egipto, sino que tuvo repercusiones directas en el curso de la historia romana y mediterránea. Más allá de los relatos románticos que popularmente la rodean, esta alianza fue un astuto movimiento estratégico por parte de Cleopatra, quien entendió perfectamente el poder que Roma tenía en la región y la necesidad de apoyarse en su figura más influyente para preservar su reino y su dinastía. Tras la victoria en la guerra civil egipcia y la muerte de Ptolomeo XIII, Cleopatra consolidó su posición como reina única y soberana. Sin embargo, Egipto seguía bajo la sombra de Roma y dependía en gran medida del apoyo militar y político de César para mantener el control interno
y disuadir a sus rivales. Cleopatra y César establecieron una relación que fue tanto política como personal. En ese momento, Cleopatra estaba embarazada de su primer hijo, Cesarión, cuyo nombre completo era Ptolomeo XV Filopator Filometor César. Este niño simbolizaba la unión entre Egipto y Roma y representaba una esperanza para la dinastía tolemaica, ya que era presentado como heredero legítimo y vínculo directo con el poder romano. El reinado de Cleopatra durante esta época estuvo marcado por esfuerzos para fortalecer la economía y la estabilidad interna del reino. Se sabe que promovió reformas para mejorar la administración y reducir la corrupción que afectaba al Estado. También protegió la tradición religiosa egipcia, continuando con la representación oficial como encarnación de Isis, fortaleciendo así la legitimidad popular. Sin embargo, esta alianza no estuvo exenta de críticas y tensiones. En Roma, muchos veían con recelo la relación de César con Cleopatra. La élite senatorial, tradicionalmente desconfiada de los monarcas orientales, consideraba que César estaba siendo influenciado por una reina extranjera, acusándolo de querer instaurar una monarquía absoluta y oriental en Roma, contraria a la República. Esta propaganda fue utilizada por sus enemigos políticos para justificar su asesinato en los idus de marzo del 44 a.C. La muerte de César marcó un punto de inflexión para Cleopatra y para Egipto. Sin el respaldo directo del dictador romano, la reina se encontró en una posición más vulnerable, obligada a maniobrar en un escenario político mucho más complejo. Roma entraba en un periodo de inestabilidad y guerras civiles, y Egipto debía decidir a qué facción apoyar para preservar su independencia. Cleopatra regresó a Egipto, donde continuó su reinado con la corregencia de Ptolomeo XIV, hasta que su hermano también murió en circunstancias poco claras, posiblemente envenenado. A partir de entonces, Cleopatra gobernó sola, pero su mirada estaba puesta en Roma y en el poder emergente de Marco Antonio. Plutarco nos relata que Cleopatra era una mujer de una inteligencia excepcional, capaz de combinar su educación y su carisma para manejar alianzas estratégicas. Su relación con César no fue solo un asunto de pasión o interés personal, sino una alianza pragmática que buscaba mantener Egipto como un reino independiente y poderoso en medio de la sombra creciente de Roma. Este capítulo de su vida representa la consolidación de Cleopatra como una líder política y diplomática en un mundo dominado por hombres y potencias militares. La alianza con César no solo le dio un respiro a Egipto, sino que también marcó el comienzo de un proceso que llevaría a la reina a convertirse en una figura central del destino mediterráneo. Después del asesinato de Julio César en el 44 a.C., Roma entró en una etapa convulsa de guerras civiles y luchas de poder entre sus principales líderes. En este complejo escenario, Cleopatra tuvo que elegir con cuidado a quién apoyar para preservar su reino y su influencia. Su decisión recayó en Marco Antonio, uno de los miembros del segundo triunvirato, junto a Octavio y Lépido, que se perfilaba como una de las figuras más poderosas de Roma. El encuentro entre Cleopatra y Marco Antonio tuvo lugar en Tarso, en el año 41 a.C., y quedó inmortalizado en las crónicas antiguas y en el imaginario colectivo. Cleopatra llegó a Tarso a bordo de una fastuosa barcaza decorada al estilo de la diosa Afrodita, rodeada de música, perfumes y lujo, buscando impresionar y atraer al romano. Más allá del espectáculo, la reunión fue una jugada maestra de diplomacia y política. Marco Antonio comprendió la importancia estratégica de Egipto y de su reina, no solo por la riqueza y el control del grano, sino por la influencia que Cleopatra podía ejercer en Oriente, donde él buscaba expandir su poder. Por su parte, Cleopatra vio en Marco Antonio un aliado indispensable para defender la independencia de Egipto y asegurar su trono. Su alianza fue profunda y multifacética, política, militar y personal. Tuvieron 3 hijos juntos y compartieron una visión común de crear un bloque de poder en Oriente que pudiera rivalizar con Roma y desafiar a Octavio, heredero adoptivo de César. Sin embargo, esta relación también generó desconfianza y odio en Roma. Octavio lanzó una campaña de propaganda feroz contra Marco Antonio y Cleopatra, acusándolos de traición
y de querer esclavizar Roma bajo el dominio de una reina extranjera. Cleopatra fue representada como una bruja oriental, seductora y peligrosa, una imagen que la historia posterior perpetuó y que oscureció su verdadero papel como gobernante. La tensión llegó a su punto máximo en la batalla naval de Accio en el 31 a.C., donde las fuerzas combinadas de Marco Antonio y Cleopatra fueron derrotadas por la flota de Octavio. La derrota significó el fin de la resistencia contra Roma y el principio del fin para la independencia egipcia. Tras la batalla, Marco Antonio y Cleopatra huyeron a Alejandría, donde enfrentaron el avance imparable de Octavio. Ante la inminente caída, Marco Antonio se suicidó tras recibir falsas noticias sobre la muerte de Cleopatra. Poco después, Cleopatra eligió quitarse la vida para evitar ser exhibida como trofeo en Roma, según la tradición, dejando que un áspid la mordiera. Esta alianza con Marco Antonio es el capítulo final de la saga de Cleopatra como reina. No solo fue una historia de amor y política, sino una confrontación épica entre el mundo helenístico egipcio y la Roma emergente que dominaría el Mediterráneo por siglos. El legado de esta alianza, sin embargo, trasciende la derrota. Marcó la transición definitiva del mundo antiguo hacia la era imperial romana y dejó la figura de Cleopatra como símbolo eterno de poder, inteligencia y resistencia. La muerte de Cleopatra en el 30 a.C. no solo marcó el fin de una vida extraordinaria, sino también el ocaso definitivo del Egipto faraónico como reino independiente. Su desaparición significó la incorporación formal de Egipto al Imperio Romano, convirtiéndose en una de sus provincias más valiosas por su riqueza agrícola, su posición estratégica y su historia milenaria. Pero el legado de Cleopatra va mucho más allá de la anexión territorial. Durante siglos, su figura fue moldeada por la historia, la política y la cultura, oscilando entre el mito y la realidad, entre la condena y la admiración. Roma, bajo el mando de Octavio, quien se convertiría en el emperador Augusto, promovió una imagen negativa de Cleopatra como una seductora peligrosa, una extranjera que había corrompido a Marco Antonio y amenazado la pureza de Roma. Esta propaganda justificó la conquista y sirvió para consolidar el poder del nuevo régimen imperial. Sin embargo, al analizar su vida desde una perspectiva histórica objetiva, Cleopatra emerge como una líder formidable, una mujer con una educación excepcional, una estratega política brillante y una soberana que luchó por mantener la independencia y la identidad de su pueblo en tiempos de cambio radical. Su dominio del multilingüismo, su capacidad para integrar culturas y su habilidad para navegar entre tradiciones egipcias y helenísticas la hicieron única en su tiempo. Cleopatra no solo se presentó como una faraona auténtica, sino que supo adaptar la iconografía y la religión para fortalecer su legitimidad. Además, su influencia no terminó con su muerte. La cultura egipcia, sus símbolos, su arte y su espiritualidad continuaron permeando el mundo romano y, por extensión, la civilización occidental. Los obeliscos egipcios, las tradiciones religiosas y los avances científicos y médicos dejaron una huella indeleble en la historia. Cleopatra también se convirtió en un símbolo para generaciones posteriores, de poder femenino, de resistencia ante la opresión y de la complejidad del encuentro entre Oriente y Occidente. Su historia ha inspirado a artistas, escritores y cineastas durante siglos, reflejando las múltiples facetas de su personalidad y legado. Finalmente, Cleopatra representa la confluencia de la historia, la política, la cultura y el mito. Su vida y reinado son un testimonio del fin de una era y del nacimiento de otra. La transición del mundo helenístico al Imperio Romano, con todas sus consecuencias y transformaciones. Y ahora te invito a reflexionar. ¿Cuál crees que fue el legado más importante que nos dejó Cleopatra y el antiguo Egipto? ¿Fue la lucha por la independencia, la riqueza cultural o quizás el ejemplo de liderazgo en un mundo dominado por hombres? Si disfrutaste este viaje por la historia, no olvides suscribirte a Crónicas del Pasado, darle like al video y activar la campanita para no perderte el próximo episodio. Tu apoyo es fundamental para seguir explorando juntos las grandes historias que forjaron nuestro mundo. Nos reencontramos en la próxima aventura histórica. Hasta entonces, gracias por acompañarnos.